acá vamos a hablar un poquitito de ya el traspaso, o cómo fue este mecanismo donde se empieza a dejar de lado la psicología del alma, el estudio del alma por parte de los filósofos, para hablar un poco de la psicología que se fue conformando como una ciencia. Y no podemos no nombrar ya durante la modernidad, posmodernidad podríamos decir, a un psicólogo. En realidad él daba clases de filosofía en Alemania, que fundó en 1879 el Instituto de Psicología de Leipzig, Alemania. Estamos hablando del señor Wundt. Wundt daba clases de filosofía y trataba sobre abordajes de problemas psicológicos, pero desde un ámbito de la filosofía. Y él, atravesado por el impulso de darle una connotación científica a la psicología, pretende construir un espacio científico para la psicología y apartarse así del espacio especulativo que tenía la psicología de la mano de la filosofía. ¿Qué quiere decir este espacio especulativo? Habíamos dicho que para la filosofía, y tiene que ver con estos problemas metafísicos que se plantea la filosofía, la psicología era parte de esta problemática metafísica en relación al ser, en relación a el más allá, en relación a este mundo de las ideas que hemos pensado del lado de Platón. Y él pretende alejarse un poco de esta mirada y abrir un laboratorio donde se pueda hacer ciencia en relación a la psicología. Yo les hice buscar a ustedes, ¿no? Quiénes fueron los primeros científicos y dónde surge la ciencia moderna, de la modernidad, que ustedes han buscado muy bien y han investigado muy bien. Y yo les decía a la clase pasada que si nosotros prestamos atención a la construcción de la ciencia como ciencia moderna, no podemos alejarnos de la mirada de notar que la ciencia surge de algo que después va a ser la negación misma de los científicos, que es precisamente el cristianismo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque los que pudieron hacer ciencia y establecer un método de observación científica fueron precisamente estos personajes como Galileo, Kepler y un montón de científicos que estaban ligados al pensamiento de la Iglesia, pero además trabajaban para la Iglesia. Esto hizo que a muchos de estos científicos luego los fueran perseguidos por la Inquisición, porque los llamaron herejes. ¿Por qué? Porque el método científico de observación lo que hace precisamente es alejarse de la primera causa que nombran los cristianos, los católicos, como inicio del universo y del mundo, que es la idea de Dios. Ellos notaron que hay algo del orden universal que tiene que ver con algo que se puede explicar de una manera científica y se aleja de la explicación de la existencia de Dios. Esto les hizo y esto generó en la Iglesia que estos científicos fueran acusados precisamente de herejía. Se salvaron, estoy hablando por ejemplo de Galileo, se salvaron por tener conocidos y amigos que hicieron que en un primer momento les pidieron que se retracten de sus investigaciones y que digan que lo que habían investigado no era cierto, que en realidad esto era, o sea, que nieguen su propia investigación. Ellos resolvieron no hacerlo y lograron la absolución por tener amistades dentro de la Iglesia que lo condenaron pero les perdonaron la vida. Fíjense qué loca esta historia, ¿no? De la ciencia, donde
personajes científicos, más allá de que quizás en lo personal, en lo subjetivo, crean en Dios o tengan algún tipo de familiaridad o que adopten determinada idea sobre Dios o determinada religión, cuando se ponen a hacer ciencia y establecen y trabajan con un método científico, deben dejar de lado sus creencias porque no son compatibles. ¿Qué dicen? O sea, primero vamos, ¿cuáles fueron estas primeras ciencias modernas? Fíjense que fueron todas ciencias que son las que ustedes estudian hoy en día, la matemática, la física, la biología, la fisiología, todo el tema del cuerpo, lo material y este método científico fue creado para el análisis y para la búsqueda de determinadas cuestiones que tenían que ver puntualmente con esto, con lo físico, con lo biológico, con lo observable. El alma no se observa, por lo tanto la psicología como estudio del alma jamás podría llegar a ser científica. Esto es lo que decían a los que Jung recurrió, porque Jung necesitaba, ustedes fíjense que y lo vemos ahora, ¿no? Con el tema del coronavirus, y se pone muy en evidencia que el gobierno anterior había quitado dinero y había desbaratado toda la ciencia y había además dejado en un lugar de inservibles o inútiles a todos los científicos, en lugar de la importancia de la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quitó guita de ese lado, o sea, ¿para qué queremos tantos científicos? Entonces echó un montón de gente de Malbrán, por ejemplo, quitó subsidios a la investigación, porque para ellos no era relevante, y ahora vemos cómo en un caso de una pandemia como la que estamos atravesando, que es el coronavirus, es necesario que se pongan fondos y disponga dinero el Estado para bancar las investigaciones, porque es necesario tener un cuerpo de profesionales, investigadores, que a través de estas investigaciones puedan dar respuesta a determinadas circunstancias o cuestiones que nos atraviesan, como son las enfermedades epidemiológicas, por ejemplo, entre otras. Entonces, ¿qué estoy marcando acá? Que para hacer ciencia lo que es necesario es que alguien banque la investigación. Porque si yo quiero hacer un análisis científico de alguien y no consigo fondos, es imposible que yo pueda bancarme solo una investigación o un proyecto de investigación, porque no tengo fondos, porque necesito viajar, porque necesito recaudar datos, porque necesito dedicarme a eso de lleno y necesito vivir. Por lo tanto, si quiero encarar una investigación, necesito fondos. Necesito dinero. Cuando Jung forma o crea en Leipzig el laboratorio en 1879, lo crea él mismo porque nadie le dio crédito, nadie le dio importancia cuando él planteó que quería hacer un laboratorio para hacer ciencia del lado de la psicología. Lo primero que le dijeron es, obviamente, estás loco, yo no te voy a dar plata para eso, porque la psicología es puramente especulativa. ¿A quién se le puede ocurrir analizar algo que tiene que ver con la filosofía y que tiene que ver con el alma? A nadie. Entonces, nadie le quería dar fondos para esta investigación. El señor Jung abre igual su laboratorio en un garage de su casa y empieza a trabajar. ¿Con qué empieza a trabajar? Con cuestiones que tenían que ver con este atravesamiento entre lo experimental, lo fisiológico y lo especulativo. Con respuestas que él notaba que el sujeto daba ante determinados impulsos, ante determinadas expresiones afectivas, y veía que los sujetos ante determinadas expresiones o estímulos, podríamos decir, exteriores, reaccionaban de una manera parecida. Por ejemplo, qué sé yo, con el tema de la memoria,
cómo trabajó con la memoria y cómo las relaciones mnémicas o los recuerdos tenían que ver, por lo general, con la última información que se daba, porque uno se acuerda, y después vamos a ver el tema de memoria, recuerda mejor lo último que se le dice que lo anterior. Cuando yo les tiro si yo les tiro un montón de palabras, seguramente se van a acordar de las últimas que dije y van a tardar o no van a poder recordar las primeras. Esto después lo vamos a ver en memoria, lo vamos a analizar bien. O cuestiones que tenían que ver con lo afectivo. Por ejemplo, ante determinados estímulos afectivos se llora o se reacciona con enojo o se reacciona con determinadas emociones, ¿no? De todas maneras, vino mucha gente para ver, sobre todo también vino mucha gente de Estados Unidos, y esto lo remarco porque después vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Viene mucha gente a observar sus trabajos en el laboratorio. Muchos no le dieron crédito. ¿Qué quiere decir que no le dieron crédito? No le dieron importancia, pero lo dejaron ahí y lo tomaron. Y por eso digo que tengamos en cuenta el tema de Estados Unidos, que va a ser muy importante para nosotros para estudiar algunas cuestiones. Habíamos visto que, ¿qué tiene un método científico? Para hacer ciencia, yo lo primero que tengo que tener es que un objeto de estudio. Si yo quiero estudiar algo, primero tengo que saber qué es ese algo que quiero estudiar. Si yo quiero estudiar cómo están compuestas las bananas, ¿sí? Primero tengo que tener el objeto banana. ¿Cuál sería el objeto de la psicología? Esta es la pregunta. ¿Cuál es el objeto de la psicología? ¿Qué quieres estudiar de la psicología? ¿Qué quieres estudiar del ser, del alma, de lo ontológico, de lo que no se puede percibir? Él dice, bueno, quiero percibir y quiero ver estas reacciones que se dan casi generales en determinadas personas. ¿Por qué digo generales? Porque ustedes vieron, cuando buscaron el método científico, que lo primero que yo tengo que tener, obviamente, es un objeto de estudio. Pero además de ese objeto de estudio, yo me tengo que hacer una pregunta. Porque si yo quiero estudiar las bananas, ¿qué de la banana me quiero? A ver, las bananas son bananas. ¿Qué es de la banana a lo que te querés dedicar? Vamos a poner con otro ejemplo. Si yo quiero estudiar el cáncer, primero, mi dedicación, o sea, yo voy a plantear que quiero estudiar las células. Perfecto. Ese es mi objeto de estudio, el estudio de las células. Pero no de cualquier célula, de una célula cancerígena. Para esto tengo que saber que el cáncer tiene que ver con las células. Bueno, ese es mi objeto de estudio, lo delimito. Ahora, ¿qué hago yo? Me hago una pregunta. Me hago una pregunta determinada. ¿El cáncer tiene que ver con un comportamiento de las células diferente a cómo viene funcionando? Quiere decir, ¿el cáncer tiene que ver con una célula que empieza a funcionar de otra manera? Cuando yo me hago esta pregunta, inmediatamente hago una afirmación. Y la afirmación que yo hago es mi hipótesis. Y yo hago una hipótesis y digo, yo voy a estudiar las células. Dentro de las células cancerígenas, ¿sí? Yo digo que hay determinadas células, y fíjense cómo lo digo, hay determinadas células que modifican su comportamiento, por lo cual generan una desarmonización de la misma que deriva en una enfermedad cancerígena. Esto que yo dije ya no es una pregunta, es una afirmación. Esta afirmación es una hipótesis. Acuérdense siempre que cuando yo hago una hipótesis estoy afirmando. La hipótesis siempre es una afirmación. Por supuesto que anteriormente me tuve que haber hecho una pregunta, pero jamás planteo una hipótesis como una pregunta, sino como una afirmación. Bien, bonita mi afirmación, re linda. La afirmación es válida, Es válida, porque está bien hecha. Entonces yo puedo decir que esta afirmación es válida. Lo que yo quiero saber es si es verdadera o es falsa, porque puede ser una afirmación válida, pero falsa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que se llama demostración. Y para demostrar lo que estoy diciendo, ¿qué tengo que hacer? Necesito observar varias personas con esta enfermedad, el funcionamiento de todas las células de muchas personas. Tengo que observarlas empíricamente, necesito un microscopio, necesito una persona con una célula cancerígena y extraérsela para ver el funcionamiento, tengo que comparar
Y a partir de ahí yo puedo hacer mi conclusión. A partir de mi conclusión, lo que tengo que hacer es o confirmar la hipótesis o refutar la hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Hago un trabajo de campo, investigo. Tengo que investigar y acuérdense que la investigación tiene que ser empírica. ¿Qué quiere decir algo empírico? Algo que puedo ver, que puedo tocar. Lo empírico es eso, lo que yo puedo observar y ver. Pero además, tiene que ser una muestra muy amplia porque una hipótesis se tiene que confirmar para todos los casos. No sirve haber estudiado un solo sujeto. Tengo que estudiar muchos sujetos o muchas células cancerígenas para poder hacer una afirmación de que esto se da en todos los casos. Porque lo que es científico se tiene que dar para todos en todos los casos. Esto también es importante. Entonces, yo para refutar o para confirmar mi hipótesis tengo que hacer un estudio empírico, ¿sí? Tengo que hacer un estudio de casos, una muestra que sea lo suficientemente representativa, o sea, que represente a la mayoría para confirmar o refutar mi hipótesis. Entonces, en mi conclusión puedo poner que yo realmente en la hipótesis estaba en lo cierto porque en todos los casos en donde se estudió una muestra con células cancerígenas se ha demostrado que hay una degeneración de la célula y el funcionamiento de la célula que hace que se derive una enfermedad cancerígena y esta enfermedad cancerígena se replica a través de la mitosis o la meiosis de la célula y se va replicando en todo el sistema celular y hace que esta célula cancerígena abarque y empiece a conmover y empieza a tomar todo el organismo. Esta sería una afirmación. La refutación podría decir, no, yo en una muestra representativa de tantas personas he notado que la célula funciona de la misma manera, que por lo tanto mi hipótesis es falsa. Así trabaja el método científico. Si lo llevamos a la psicología, volvemos como algo que tiene que ser del orden, que nació del orden de la especulación filosófica, del lado del estudio del alma, del lado del estudio del ser y del lado del mundo de las ideas, o motor inmóvil como planteaba Aristóteles. ¿Cómo yo podría hacer de eso una ciencia? Bueno, ahí Wundt le da una respuesta. Bueno, yo quiero tomar una muestra representativa y ver que todos los sujetos reaccionan de la misma manera ante determinadas emociones, ante determinados estímulos emocionales, y se da para todos los casos. No, esto es un desastre. Esto no puede ser ciencia de ninguna manera, y lo siguieron acusando de ser especulativo, de estar del lado de la especulación filosófica sin tener realmente una apoyatura científica, objetiva, empírica en lo material. Wundt de todas maneras sigue con sus investigaciones. Se sigue en otras partes del mundo con investigaciones parecidas en relación a la psicología. Aparece toda una cuestión filosófica que no vamos a ver ahora porque en realidad no es filosofía esta materia, pero que es muy interesante. Aparecen muchos teóricos, aparece Descartes, aparece Spinoza, un montón de filósofos que lo van a ver seguramente en filosofía y que no nos convoca ahora, porque en realidad lo que tenemos que hacer es avanzar un poquitito más hacia lo que realmente tiene que ver con lo que queremos empezar a ver, que tiene que ver con esta ciencia y la psicología. Para esto, vamos a ver, esto habíamos dicho Wundt en Alemania, habla este primer laboratorio, otro científico que empieza a trabajar con algo del orden de la conducta, que es alemán y que se llama Pavlov. Pavlov, en Alemania, empieza a trabajar, casi empieza de una manera, digamos, que se la encuentra, digamos así, que es con el tema de los estímulos de determinados animales, porque estaba trabajando con animales, no con sujetos en su laboratorio, ante la respuesta ante determinados estímulos de los animales. Lo más conocido de Pavlov es el tema de la salivación de los perros y la campanilla. Pavlov tenía unos perros en su laboratorio y todas las mañanas,
Pavlov le llevaba comida a estos perros. Lo que Pavlov notaba es que cada vez que él se acercaba con el plato de comida para los perros, antes de tener el alimento en la boca, empezaban a salivar. Y empezaban a alargar saliva como si ya estuvieran masticando. Ustedes fíjense que la masticación es parte de la digestión, ¿no? Entonces, cuando uno mastica, se generan más jugos salivares, digamos, que hacen a la degradación del alimento. Pavlov notaba que los animales, ante la comida, ya empezaban a salivar. Esto le llamó la atención. Entonces dijo Pavlov, ¿y si esto le suma un estímulo externo? Un estímulo que no tiene que ver con el alimento mismo, pero vamos a ver cómo reaccionan ante esto. Entonces lo que hace Pavlov es, cada vez que le va a llevar la comida, toca una campanilla. Y lleva él realmente la comida. Y se dice, ¿qué pasa si yo toco la campanilla y no llevo la comida? Entonces lo que hace Pavlov es probar con esto. En lugar de llevar los platos con comida y tocar la campanilla, lo que hace es simplemente tocar la campanilla sin el alimento. Y se da cuenta que ante este estímulo, que no es condicionado porque la comida los estaba condicionando a la salivación, que no es condicionado, es incondicionado, que es el sonido de la campanilla, lo que hacen los perros automáticamente es salivar como si tuviera el estímulo condicionado. Esto habla de algo que se llama estímulo-respuesta. Y no la voy a hacer mucho más larga hoy porque simplemente quiero introducir algo que sí vamos a trabajar bastante, que es una persona en Estados Unidos que se llama Watson y que ya en 1910 empieza a trabajar con esto que ve de Pavlov y con esto que había traído Wundt hace mucho tiempo, que tiene que ver con el tema del laboratorio y los experimentos con animales. Y ahora Watson, en 1910, en Estados Unidos, propone hacer investigaciones con estos estímulos condicionados y la respuesta de los animales, pero en humanos. ¿Qué pasa si a un ser humano lo estimulo ante un estímulo no condicionado y luego si un estímulo condicionado para que pueda hacer y responder de la manera que yo quiero? Fíjense que yo dije antes algo que es fundamental. Wundt no contaba con el dinero para hacer las investigaciones. Pavlov sí, porque estaba trabajando con animales y en ese momento, estaba trabajando en Alemania. En Rusia. Pero, cuando Watson en Estados Unidos, es importante que hagamos esta división geográfica porque tiene un sentido. Fíjense, Alemania, ¿sí? Rusia, Estados Unidos. No se olviden que Alemania fue potencia del mundo. Rusia fue una potencia, Estados Unidos fue potencia, podríamos decir intereses muy particulares en cuanto a la dominación. Y fíjense que en Estados Unidos, en 1910, Watson sí tiene dinero para sus investigaciones en relación a la modificación de la conducta de los seres humanos. Les tiro esto para que lo vayan pensando. ¿Por qué a Estados Unidos le puede llegar a interesar en 1910 un psicólogo que trabaja con una experimentación en relación al estímulo hacia los sujetos y una respuesta determinada de ellos? Fíjense, pensémoslo, hagamos un poquito de historia, que es interesantísimo que pensemos históricamente esto porque tiene que ver con intereses muy puntuales. Estados Unidos en 1910 banca la experimentación del señor Watson, el señor Watson, que crea
algo que vamos a empezar a ver la semana que viene, que es la corriente conductista. Y es ahí donde realmente se le da una connotación científica a la psicología. Estímulo-respuesta. ¿Por qué a Estados Unidos sí le vino bien una ciencia que estudie la conducta humana? Porque si yo puedo estudiar la conducta humana, decía Watson, la puedo moldear. Si la puedo moldear, puedo hacer que el ser humano responda como yo quiera. ¿Por qué le interesaría esto a Estados Unidos en 1910? Pensemos, 1910, antes de la Primera Guerra Mundial. Poco tiempo, Primera Guerra Mundial, ¿sí? Poco tiempo, Revolución Rusa, y a partir de ahí, ¿por qué a Estados Unidos le puede llegar a interesar hacer ciencia de una psicología que habla de la conducta humana? Watson propone una psicología de la conducta. Watson es el creador del conductismo en Estados Unidos y Watson propone que la conducta de los seres humanos puede ser moldeable, manejable, modificable a través de los estímulos. Y los dejo acá. Espero que este video haya sido un poco útil para entender un poquitito lo que estábamos viendo y por qué yo las traje de la mano de la filosofía hacia este lugar que tiene que ver con una psicología que ya no se plantea problemáticas, esta psicología conductista. Después vamos a ver otras corrientes, vamos a ver psicoanálisis, vamos a ver otras cosas. Pero esta corriente es exactamente la que más conviene y a la que más guita se le dio, que es el conductismo. Porque lo que vamos a hacer, una vez que entendamos qué es el conductismo, es relacionar y ver cómo el conductismo fue aplicado a muchas áreas de nuestras vidas y es aún hoy aplicado a muchas áreas de nuestras vidas, pero sobre todo, lo que nos va a interesar a nosotros y a nosotras es cómo esto es aplicado a la educación. Entonces, les propongo que revisemos todo esto que estuvimos viendo hasta ahora. Si quieren, hagan una relectura de lo que ustedes estuvieron viendo hasta ahora, porque a partir de ahora, yo la semana que viene les voy a subir otro material, esta semana no, la semana próxima, en relación ya al conductismo. Les voy a dejar material para leer sobre el conductismo, pero para esto necesito que puedan entender estas cuestiones que yo les digo. Fíjense, vuelvo a repetir la fecha. 1879, a Guth no le dan bolilla cuando él plantea la cuestión del laboratorio en Alemania para investigar y para hacer ciencia de la psicología. Lo van a ver muchos norteamericanos, no le dan mucha pelota. Fíjense, después aparece también casi contemporáneo en Rusia Pavlov haciendo un estudio sobre los animales y la conducta de los animales. Watson observando estas investigaciones. Watson, psicólogo, propone hacer una ciencia de la psicología en Estados Unidos que sí es bancada, que sí es aceptada, que sí es tomada desde todos los ámbitos, y después vamos a ver cómo esto se trabajó y se movió en todos los ámbitos no solamente en la educación, sino en todos los ámbitos, y cómo esto le sirvió y le va a seguir sirviendo a un modelo económico, social y político como es Estados Unidos. Los dejo hasta acá. No quiero cansarlas y cansarlos, espero que estén muy bien. Entonces seguimos la semana que viene con esto que yo les estoy proponiendo. Les mando un beso muy grande y nos estaríamos encontrando la semana que viene y espero sus comentarios en el foro para que sigamos trabajando con esto. Si tienen tiempo, peguen una relecturita a lo que estuvieron haciendo, sobre todo. Y voy a ver si les dejo unos links ahora de unos videitos sobre Pavlov y sobre Watson para que vayan viendo, que están en YouTube, yo se los voy a pasar y se los dejo acá el link, para que vayan entendiendo y tratando de entender de qué se trata esto de el estímulo, la respuesta y todo lo que trabajó Pavlov y todo lo que trabajó Watson. Les voy a dejar unos videitos para que los vayan viendo y hagan una relectura sobre todo de esta cuestión en relación al conductismo y en relación a Pavlov para que puedan entender un poquito mejor lo que les estoy contando. Un beso grande y nos vemos la próxima.